Mi hermana olvidó invitarme a su fiesta de cumpleaños 3 años seguidos, así que me compré una villa en la montaña y un campo de golf. Cuando mis padres aparecieron con un cerrajero para robarla para mi hermana, yo estaba esperando en casa con mi abogado y la policía. Ya era suficiente. En mi tercer cumpleaños, una vez más, estuve ausente en las fotos familiares. La vista nocturna de Manhattan se extendía debajo de mí como diamantes destrozados. Las ventanas del ático en el que vivo enmarcan el brillo de la ciudad como una sola pintura. Pero esa luz no llegaba a mi corazón. En la copa de cristal que tenía en la mano, el mejor champán de cosecha burbujeaba en vano. Como cirujana estética, había alcanzado el éxito. Dirijo múltiples clínicas y mis habilidades son muy bien valoradas en la industria. Los medios de comunicación me elogiaban como una maga de la belleza, y mi estilo de vida aparecía en muchas revistas para mujeres. La mayor parte de lo que quería se podía comprar con una sola tarjeta. Este ático, el automóvil deportivo italiano que descansa en el garaje. Todo lo que he logrado, lo gané con mi propio esfuerzo. Sin embargo, cuanto más rica soy, más me carcome el corazón una sed implacable. Lo que realmente quería era la simple palabra felicidades que no había escuchado de mi familia ni una sola vez en estos últimos 3 años. ¿Por qué me siento tan insatisfecha? Desde que era joven, siempre había sido una buena niña. Estudié incansablemente para estar a la altura de las expectativas de mis padres, y seguí la carrera de medicina por el deseo de aliviar las preocupaciones de mi frágil madre. Mientras mi hermana menor actuaba libremente, yo siempre me disciplinaba. Pero en algún momento, mi éxito comenzó a construir un muro invisible entre mi familia y yo. A sus ojos, ya no parecía simplemente su hija o una hermana, sino algo completamente distinto. Esa sensación de inquietud se había sentado pesadamente en mi pecho como un sedimento desde hacía mucho tiempo. Y, finalmente, ese presentimiento inquietante se convirtió en una certeza. El silencio de entonces era demasiado incongruente para un día que debería ser de celebración. El champán no tenía sabor. Solo era un líquido frío deslizándose por mi garganta. Todo comenzó hace 3 años, en lo que se suponía que sería un día cualquiera. No podía quedarme quieta desde la mañana, levantando mi teléfono inteligente una y otra vez. Sin embargo, al caer la noche, nadie me había contactado. Frustrada, llamé a mi madre, y al otro lado de la línea se escuchó una voz ligera y despreocupada, como si estuviera hablando del clima. «Oh, lo siento. He estado tan ocupada que lo olvidé por completo». Esa única frase silenció mi mundo. No quería un regalo. Solo quería que recordara, aunque fuera por un momento, el día en que su hija llegó al mundo. Ese deseo se desmoronó, insoportablemente frágil. Y luego llegó el segundo año. Ese recuerdo me golpeó de nuevo. Esta vez como un dolor aún más agudo. En un vuelo de primera clase hacia una conferencia en el extranjero, me desplacé por las redes sociales de mi hermana y vi fotos de una gran fiesta de cumpleaños para su hijo. Habían alquilado un hotel famoso. Personajes de parques temáticos bailaban y la familia sonreía brillantemente, rodeada de montañas de regalos. Esas fotos radiantes resaltaban mi propia soledad. Una punzada atravesó mi pecho, pero me obligué a decir que no se podía evitar si era para el niño. Sin embargo, en mi propio cumpleaños, dudando me acerqué a mi madre, y lo que recibí fue una frase inolvidable. Me dijo que ahora era una adulta, así que no debía hacer un escándalo por mi cumpleaños. Su voz incrédula apuñaló mis débiles esperanzas con un cuchillo frío llamado desprecio, aniquilándolas por completo sin dejar rastro. Después de colgar, me quedé mirando el mar de nubes fuera de la ventana por un rato. No salieron lágrimas. Solo podía sentir que algo en mi interior se estaba congelando. ¿Acaso la frase de que era una adulta era solo un hechizo conveniente para apagar mis emociones? Si ese era el caso, decidí nunca más tener esperanzas como una niña frente a ellos. Sí, lo había jurado firmemente. Entonces llegó el fatídico tercer año. Fue entonces cuando finalmente me encontré cara a cara con su verdadera naturaleza. Ocurrió cuando casualmente abrí mi Instagram durante un descanso en el trabajo. Mi hermana había etiquetado una publicación solo para amigos, pero era visible. Allí estaba la sala de estar de mi conocida casa familiar.
Había un gran pastel de cumpleaños de chocolate en el centro de la foto. En el plato, mi nombre estaba escrito con letras ligeramente torcidas. Mi padre, mi madre, mi hermana, su esposo y sus hijos sonreían alrededor del pastel. Sí, todos en la familia estaban allí excepto yo. No podía respirar. No habían olvidado mi cumpleaños. Me habían excluido deliberadamente y con suma claridad solo a mí, celebrando mi cumpleaños sin mí, como si se burlaran de mi propia existencia. Sus sonrisas alegres apretaron mi corazón como un tornillo de banco. ¿Por qué? ¿Por qué yo? En ese momento, cada fragmento de mi pasado se conectó en uno solo. Lo que esperan de mí no es quien soy como hija. Solo les soy útil como una patrocinadora conveniente, alguien en quien pueden confiar cuando necesitan dinero. Mi éxito nunca fue una bendición para ellos. Fue simplemente un recurso para ser utilizado. El sabor del champán, la vista nocturna de la ciudad que se extendía ante mí, la carrera que había construido, todo de repente pareció carecer de sentido. Sin embargo, en las profundidades de la desesperación, una llama fría se encendió en mi corazón. No era tristeza. Era ira. Cerré mi teléfono inteligente en silencio y me puse de pie. El rostro reflejado en el espejo era más frío y resuelto que nunca antes. Nunca más permitiría que perturbaran la paz de mi mente. Y decidí separar completamente su existencia de mi vida. Juré escapar de la maldición de lo que se llama familia. Con esa única intención, comencé a actuar. Elegí crear un santuario para mi alma. ¿Por qué elegí una villa en las montañas? La vida en la ciudad me había dado riqueza y fama, pero también había traído un ruido incesante, llamadas de reservaciones, informes del personal, invitaciones a conferencias y, ocasionalmente, peticiones de dinero de mi familia. Mi tiempo era constantemente consumido por otros, y mi espíritu se desgastaba firmemente. Lo que buscaba era un lugar gobernado únicamente por la soledad completa y el tipo de silencio parecido a un zumbido en los oídos, un lugar donde ninguna expectativa, celos o deseo pudiera alcanzarme, como un castillo en el cielo. Consulté a varios agentes de bienes raíces y les pedí que me mostraran propiedades en todo Estados Unidos, y a veces, incluso en el extranjero. Sin embargo, ninguna de ellas cautivó mi corazón. Entonces, un día, un agente me hizo una introducción diciendo que esto era un poco inusual y me mostró ese terreno. Tenía un precio total de 15 millones pesos. Dudé por un momento, pero en el instante en que vi las fotos de la naturaleza virgen y la casa de madera que se erguía en silencio en el bosque, mi alma tembló. Aquí es a donde pertenezco. Nunca olvidaré el día que visité el terreno por primera vez después de completar el contrato. En el momento en que bajé del automóvil, me envolvió el rico aroma a madera y el olor a tierra húmeda. Los cantos de aves desconocidas, sonidos que nunca se podrían escuchar en la ciudad, llovieron como música de bendición. De pie en la terraza de la villa, alfombras verdes se extendían sin fin por debajo, y un campo de golf privado se extendía ante mí. El viento acarició mis mejillas, acompañado solo por el susurro de las hojas en los árboles. Respiré profunda y lentamente, y sentí que las toxinas de mi cuerpo se limpiaban. Este es mi castillo, un reino que me pertenece solo a mí, impenetrable para cualquiera. Debo proteger este silencio, esta paz, sin importar qué. Sí, lo juré fuertemente en mi corazón. Pero no estaba simplemente perdida en un sueño. Mi vigilancia había sido afilada al filo de una navaja por innumerables experiencias en el pasado, como si fuera un depredador. Cuando los fondos iniciales de la clínica aún eran insuficientes, mi madre exigió apoyo financiero práctico, diciendo que debía hacer que la clínica luciera impresionante por el bien de nuestros familiares. Cuando me negué, ella fue por el vecindario difundiendo rumores, diciendo que su hija era fría. En la boda de mi hermana, como era de esperar, trató de hacerme cubrir el costo total de la ceremonia en el extranjero, diciendo que yo era la hermana mayor y que debería poder pagar eso. Sus demandas aumentaron año tras año, pidiéndome que cubriera la matrícula de los niños, viajes al extranjero e incluso la compra de artículos de lujo. Parecían pensar que mi billetera les pertenecía. Estas experiencias me enseñaron algo. Para ellos, los lazos familiares no son más que un pase libre para justificar demandas infinitas. Es por eso que necesitaba construir en este castillo no solo muros físicos, sino también legales.
Inmediatamente contacté a un hábil abogado que se especializa en planificación de activos. Después de escuchar mi historia, me dijo en voz baja que no peleara con emociones, que las armas que debíamos usar eran hechos inquebrantables y la ley que los respalda. Su consejo aclaró mi mente. Inmediatamente comenzamos a tomar medidas. Primero, establecimos una sociedad de responsabilidad limitada únicamente para administrar y poseer esta propiedad. Los procedimientos eran complicados, pero esto era un escudo invisible y una armadura legal para proteger mis activos y mi privacidad de hienas codiciosas. Transferí toda la propiedad a la sociedad de responsabilidad limitada y me aseguré de que mi nombre personal fuera borrado de todos los documentos públicos. Esta no era simplemente una medida defensiva. Era una declaración de guerra de mi parte, destinada a redefinir mi relación con ellos bajo la ley. Sin embargo, quería compartir la alegría de mi nueva vida con alguien. Solo un poco, como un pequeño regalo, publiqué una sola foto en las redes sociales tomada desde la terraza de mi casa en la montaña, capturando una puesta de sol resplandeciente. Con solo una leyenda que decía que era mi nuevo escondite. Poco sabía que ese sería el fatídico cañonazo que señalaría el final de mis días pacíficos. Apenas unas horas después de la publicación, una notificación del chat familiar rompió el silencio. Era de mi madre. Decía que mi hermana justo estaba buscando una casa grande para sus hijos, que se mudarían el viernes y que muchas gracias. Fue un mensaje unilateral y demente. Justo cuando estaba perdida la sorpresa y la ira, recibí un mensaje de mi hermana pidiendo un seguimiento. Decía que la casa era demasiado grande para una sola persona como yo, que ellos harían uso de ella y que yo debería estar agradecida. Agradecida. Era como si hubiera comprado un castillo de 15 millones de pesos para ellos. Estaba tan enojada que ya ni siquiera podía reír. Esta era la realidad. Desafortunadamente, mi presentimiento nunca estuvo equivocado. Pero el verdadero miedo llegó más tarde. Unos días después, recibí una llamada sospechosa de la empresa a la que confié la gestión de la villa. Me informaron que el otro día habían recibido una solicitud de una persona que decía ser mi madre, pidiendo un duplicado de la llave. Me hirvió la sangre. Mi madre estaba tratando de obtener un duplicado de la llave de mi castillo ilegalmente sin mi conocimiento. Además, recibí una llamada de confirmación de la oficina del alguacil del condado local diciendo que alguien que afirmaba ser mi pariente estaba tratando de solicitar el registro de un vehículo en el departamento de vehículos motorizados en una dirección de mi propiedad. Simplemente ya no eran familia. Me quedé mirando la pantalla de mi teléfono inteligente y comencé a planear un contraataque en silencio y con frialdad. No tenía intención de mostrar misericordia a estos locos invasores. A partir de entonces, fue un campo de batalla despiadado donde solo reinaban la ley y la inteligencia, sin lugar para el sentimentalismo o el amor familiar. Esa noche, llamé a la puerta de la oficina de un viejo abogado en el centro de la ciudad llamado John. Me escuchó en silencio detrás de su pesado escritorio de caoba. Sus ojos estaban llenos de una profunda percepción, que debía haber desentrañado muchos patrones humanos complejos bajo la ley. Cuando terminé de presentar toda la historia y las pruebas que había comenzado a reunir, asintió profundamente y cruzó los dedos. Me explicó que esto no era solo una disputa de bienes raíces entre familiares, sino una infracción de derechos premeditada y cruel causada por sus propios celos hacia mi éxito financiero e independencia. Ellos pelearían con emociones, pero nosotros pelearíamos con hechos inquebrantables y las leyes que los respaldan. Las palabras de John transformaron la caótica ira de mi mente en una estrategia clara. Simulamos todos los escenarios posibles hasta la mitad de la noche. Primero, existía la posibilidad de que tomaran medidas extremas, trayendo un cerrajero e intentando entrar físicamente. Creíamos que este era el escenario con mayor probabilidad. En este caso, necesitábamos asegurar la escena por completo e involucrar a la policía, especialmente cuando estuvieran intentando invadir la propiedad, dijo John. Luego, existía la posibilidad de que usaran los medios de comunicación o las redes sociales para crear una historia trágica de una hija exitosa que desaloja a su pobre familia de la casa, esto con el fin de ganar la simpatía del público. En respuesta, preparamos evidencia objetiva para contrarrestarlos, como registros de sus demandas financieras pasadas y contratos falsificados. Probablemente intentarían arrinconarme mentalmente y hacerme sentir culpable, forzándome finalmente a cumplir con sus demandas. Por eso no debía relacionarme con ellos directamente en absoluto.
Todo debía pasar por él. Esta es una pelea para proteger tu dignidad y tu futuro, dijo John firmemente. Sus palabras me hicieron dar cuenta de que no estaba sola, y mi corazón se sintió un poco más ligero. Para la primera fase de nuestros planes, solicitamos una orden de restricción temporal en el tribunal, la cual fue concedida de inmediato. Sería un delito claro en el momento en que pusieran un pie en mi terreno. Pero esa barrera legal por sí sola no era suficiente. Necesitaba grabar sus acciones perfectamente. Al día siguiente, contacté a una de las mejores empresas de consultoría de seguridad del país. Junto con ellos, actualicé el sistema de defensa de mi propiedad a lo que solo podría llamarse un nivel militar. Desde la puerta de entrada hasta la puerta principal de la villa, la puerta trasera y cada ventana, agregamos las últimas cámaras de seguridad capaces de identificar claramente rostros y matrículas en resolución 4K, incluso de noche, eliminando todos los puntos ciegos. Ya no se trataba solo de seguridad. Era un sistema de vigilancia y recolección de pruebas. Reemplacé la puerta principal con una cerradura inteligente de fabricación suiza que no se podía abrir con una llave física y que requería 3 pasos para abrirse. Mi huella dactilar, autenticación de las venas y una contraseña generada al azar. Solo estas inversiones costaron casi lo mismo que un automóvil de lujo. Pero por el bien de mi paz y seguridad, era un precio razonable. Sin embargo, simplemente esperar no era suficiente. Decidí adoptar un enfoque más proactivo. Siguiendo el consejo de John, contacté a una empresa de investigación privada confiable y contraté a 2 hábiles investigadores. La tarea que les di fue simple. Monitorear a mi familia, especialmente a mi madre y a mi hermana 24/7 hasta el día planeado, el viernes, y reportar en detalle con quién se reunían y qué hacían. Respaldados por mis recursos financieros, los investigadores desplegaron el equipo y el personal más reciente sin escatimar en gastos. Entonces, un día, obtuve una evidencia decisiva. Un sobre de un bufete de abogados desconocido había sido entregado por error en el buzón de la villa. El remitente era un abogado en la ciudad donde vivía mi hermana. Sintiendo un presentimiento, lo abrí y encontré un borrador de un documento falsificado titulado Acuerdo de Residencia Familiar. El alquiler era de unos absurdos 100 pesos al mes. Además, en la sección del contratista, había una firma torpe que imitaba claramente mi letra. La malicia y la premeditación me dieron náuseas. Sin embargo, esta era solo una de las piezas críticas de evidencia que Dios me había proporcionado para probar sus fechorías. Sosteniendo ese contrato, llamé deliberadamente a mi madre. Puse el teléfono en modo altavoz y, siguiendo las instrucciones de John, presioné el botón de grabación en mi grabadora de voz. Le dije a mi mamá que quería hablar sobre mi casa. Antes de que pudiera terminar, mi madre me interrumpió, lanzando su discurso como si hubiera estado esperando este momento. Dijo que por fin estaba dispuesta a hablar, que mi hermana y los niños estaban encantados con mi nueva casa y que manejar una casa tan grande sería difícil para mí sola. Aseguró que ellos harían un uso adecuado de ella, así que yo debería estar agradecida. Le respondí con calma, pero fingiendo un poco de ignorancia, diciendo que era muy repentino. Entonces mi madre, con aire de triunfo, comenzó a revelar sus planes completos. Me dijo que estaba bien, que le había pedido a un profesional que hiciera todo el papeleo y que yo solo necesitaba firmarlo. Afirmó que si usaba esa casa como garantía, podía pagar la deuda del negocio del esposo de mi hermana, y así podríamos matar 2 pájaros de un tiro. En el momento en que escuché esas palabras, cualquier sentimiento restante que tuviera por ellos desapareció por completo de mi corazón. No solo intentaron quitarme mi casa, sino que también tenían la intención de cargarme con enormes deudas. Los informes de los investigadores llegaban uno tras otro. Una grabación de audio de mi hermana contactando a varios cerrajeros en la ciudad para obtener un presupuesto por sus servicios. Imágenes de cámara oculta de mi madre reuniéndose con una empresa de mudanzas y explicando triunfalmente la cantidad de su equipaje. Un registro de mi padre visitando la oficina del gobierno para discutir la transferencia de propiedad de los bienes raíces a nombre de la Sociedad de Responsabilidad Limitada. Todas las piezas se conectaron en una sola, y la imagen completa de sus horribles deseos emergió con una claridad aterradora. Para el viernes, el último día, terminé de acomodar todas las piezas en el tablero. En la clínica,
estaba concentrada en sonreír a mis pacientes como de costumbre y sacar a relucir su belleza al máximo. Pero bajo mi bata blanca, mi corazón ardía con la batalla que me esperaba el fin de semana. Ocasionalmente, los recuerdos de mi infancia volvían de repente. Un día de verano en que mi hermana y yo encendimos fuegos artificiales en el jardín de la casa de nuestros padres. La noche que mi madre me cuidó toda la noche porque tenía fiebre. Esos recuerdos eran dulces, pero llegaban a doler mucho. Sin embargo, como para sacudirme ese sentimentalismo, miré los contratos falsificados y los informes de investigación. Esta no era una batalla para proteger los hermosos recuerdos del pasado. Era una guerra inevitable para proteger mi futuro y mi dignidad. En la víspera del enfrentamiento decisivo, estaba sola en mi tranquila casa de la montaña. El enorme monitor en la sala de estar mostraba en tiempo real imágenes de más de una docena de cámaras instaladas en las instalaciones. Bosques emergiendo en la oscuridad, caminos envueltos en silencio, puertas fuertemente cerradas. Todo estaba bajo mi control. Tomé un sorbo de té frío y esperé en silencio a que amaneciera en esta fortaleza perfecta. Todo lo que quedaba era esperar a que los estúpidos invasores cayeran en la telaraña ellos mismos. El fatídico viernes había llegado. Esa mañana estaba inquietantemente despejada, como la calma antes de una tormenta. El aire de la montaña era fresco y el suave canto de los pájaros resonaba pacíficamente. Sin embargo, dentro de la casa dominaba una atmósfera tensa, como si fuera un centro de mando esperando una batalla inminente. Esperé tranquilamente el momento, como si fuera la actriz principal, aguardando fríamente el comienzo de una obra de teatro. En la mesa baja de la sala de estar, solo había café, un termo y tazas para cada persona presente. Frente a mí estaba sentado mi abogado, Ion, y en un sofá un poco más alejado, dos veteranos ayudantes del alguacil del condado local de aspecto robusto tomaron asiento en silencio. Apenas hablaron. Sin embargo, su mera presencia añadía el peso absoluto de la ley a este espacio. Ion dejó su taza y repasó el plan por última vez. Me recordó que cuando llegaran, no debía decir ni una palabra. Sin importar los insultos que me lanzaran o cómo intentaran provocar lástima con lágrimas, nunca debía mostrar mis emociones. Tu silencio es nuestra mejor arma, deja todo en nuestras manos, afirmó. Asentí en silencio. Ya estaba preparada emocionalmente. El sentimiento que me había atormentado durante años ya no existía en mi corazón. A las 2:14 de la tarde, rompiendo el silencio, un débil pitido electrónico sonó desde el sensor de la puerta. La transmisión de la cámara de vigilancia apareció en el enorme monitor de la sala de estar. Junto con el pesado sonido de los neumáticos aplastando la grava, lo primero que entró en mi vista fue un enorme camión marcado con el logotipo de una importante empresa de mudanzas. Detrás se deslizó el conocido sedán de lujo de mi padre. Miré el monitor fijamente. La vista de mi familia saliendo de los automóviles era mucho más ridícula y grotesca de lo que había imaginado. Mi madre, como si se hubiera convertido en la nueva dueña de este castillo, gritaba instrucciones al líder del equipo de mudanzas. Mi padre, con los brazos cruzados con orgullo, contemplaba la grandeza de la casa, y mi hermana menor, tirando de un niño, actuaba como si se tomara una foto conmemorativa con su teléfono inteligente, saltando de emoción. En sus rostros no había ni rastro de culpa, ni ningún pensamiento para mí. Solo estaba la descarada certeza de la victoria, la creencia de que habían tomado legalmente la propiedad de otra persona. He llamado al cerrajero, así que déjenlo entrar de inmediato, dijo mi madre con una voz aguda que se escuchó claramente a través del micrófono de alto rendimiento. Pronto, llegó una pequeña furgoneta y un hombre con ropa de trabajo se bajó. Al verlo dirigirse hacia la entrada con su caja de herramientas, Ion me dio un sutil asentimiento para indicar que se había acabado el tiempo. Me levanté lentamente y respiré profundo solo una vez. Mi corazón estaba notablemente tranquilo. Era como si estuviera reuniendo mi concentración mental antes de realizar una cirugía. Una calma extrema se apoderó de mí. Ion y los dos ayudantes me siguieron. Paso a paso, nuestros pasos hacia la entrada resonaron inusualmente fuertes. El intercomunicador sonó con fuerza y el monitor mostró a mi padre golpeando la puerta principal y gritando que esa era su casa. Su rostro estaba enrojecido. Desbloqueé la cerradura inteligente con reconocimiento de huellas dactilares y puse mi mano en el sólido pomo de la puerta de roble. Luego,
Lentamente pero sin dudarlo, abrí la puerta hacia adentro. Su ruido fluyó con la luz brillante del exterior. Y en esa luz, las sonrisas de mi familia se congelaron instantáneamente, como si el tiempo se hubiera detenido en el momento en que me vieron. Su mirada pasó por mi rostro y se fijó en la presencia de los hombres desconocidos que estaban detrás de mí. Un abogado de traje con mirada penetrante que los miraba directamente, y flanqueándolo, 2 fuertes ayudantes del alguacil en uniforme. Incluso los de la mudanza y el cerrajero estaban estupefactos, incapaces de entender lo que estaba sucediendo, simplemente mirando la extraña escena. El primero en volver a la realidad fue mi padre. Nos preguntó qué estábamos haciendo entrando a la casa de alguien sin permiso. Su voz era un claro farol. En ese momento, el ayudante del alguacil de mayor edad dio un paso adelante y rompió el silencio. Ignoró por completo las palabras de mi padre y sacó varios documentos de un grueso sobre que sostenía. Anunció que eran ayudantes ejecutando sus deberes bajo una orden judicial y que tenían varias notificaciones legales y advertencias para ellos. Todos los presentes contuvieron la respiración ante esa voz tranquila pero profundamente autoritaria. El ayudante primero sostuvo uno de los documentos directamente frente a mi padre. Le explicó que esa era una orden de restricción temporal formal emitida por el tribunal a petición de la corporación que es propietaria de ese terreno y edificio. Por la presente, se prohibía estrictamente a todos sus familiares ingresar a ese sitio a partir de ese día. El rostro de mi padre cambió de rojo de ira a azul de asombro. Mi madre gritó histéricamente que eso debía ser algún tipo de error, porque después de todo ella era la madre de la propietaria. Pero el ayudante del alguacil no cambió su expresión en absoluto. Le respondió que su parentesco no tenía ningún efecto sobre la validez de esa orden, y le entregó a mi padre otro documento. Añadió que ese caso había sido enviado formalmente a la oficina del fiscal de distrito por cargos de falsificación e intento de hurto mayor, y que aparte de eso, había una demanda civil que buscaba el pago de daños en contra de todos ellos. ¿Hurto significativo?, murmuró mi hermana con voz temblorosa. En ese momento, la primera persona en colapsar por completo fue el esposo de mi hermana. Gritó que esto era una locura, que ellos le habían dicho que todo era legal y que no quería ir a la cárcel. Aseguró que no había forma de que pudieran vivir allí. Lloró y corrió a su automóvil como si literalmente se estuviera escapando por su vida y se fue a una velocidad vertiginosa. Los de la mudanza y el cerrajero entonces entendieron por completo lo que estaba pasando. Cuando se miraron, guardaron en silencio sus herramientas, sin que nadie se lo ordenara y regresaron a sus vehículos a toda prisa. Las únicas personas que quedaron atrás fueron mi familia, quienes estaban aislados e indefensos. El padre, la madre y la hermana simplemente se quedaron allí aturdidos. Mi madre me miró a los ojos y gritó como si estuviera haciendo una última súplica. Me preguntó por qué había hecho algo tan terrible, argumentando que ya no éramos familia. Como le prometí a John, no dije ni una palabra. Sin embargo, con una mirada fría como el hielo, observé en silencio los parásitos que habían consumido mi vida. Mi silencio fue mi última pero más elocuente respuesta a ellos. Fue una victoria perfecta y completa, utilizando la ley y la inteligencia. Y entonces finalmente llegó el momento en que la paz y el silencio completos regresaron a mi castillo. Sin embargo, contrariamente a la euforia de la victoria, mi corazón no estaba del todo claro. El peso de las cadenas que creía haber roto presionaba mi corazón como un fantasma. La victoria legal no significaba un cierre emocional. John, mi abogado, entregó su informe de manera tranquila pero brutalmente directa, confrontándome con la dura realidad. Mi padre tenía su posición social y su orgullo completamente destrozados. Además de ser acusado de haber intentado un robo a gran escala, se enfrentaba a una demanda civil que exigía daños sustanciales, y la noticia de su caída se extendió rápidamente por su modesta comunidad. Perdió su membresía en el club de campo y sus amigos comenzaron a evitarlo. Escuché que le echó toda la responsabilidad a mi madre y se ahogó cada vez más en el alcohol. La autoridad que una vez ejerció sobre mí desapareció por completo. Mi madre se enfrentó al mayor error de cálculo de su vida. Había estado convencida de que yo eventualmente cedería, pensando en que éramos familia. Enfrentada a medidas legales más allá de su comprensión, perdió las ganas de luchar. Culpada por mi padre y despojada del apoyo financiero en el que siempre había confiado,
La apariencia de una familia rica que desesperadamente trataba de proteger se derrumbó como un castillo construido sobre arena. Y luego mi hermana Emma y su esposo Chris. Después de ese día, Chris literalmente se escapó y nunca regresó con Emma. Contrató a un abogado y afirmó que era una víctima atrapada en los planes de la familia Smith, exigiendo el divorcio. Para él, la familia Smith solo había sido un peldaño hacia el éxito. Y en el momento en que se convirtió en un riesgo legal, perdió su valor. La demanda civil concluyó ordenándoles que pagaran una cantidad de compensación que no podían pagar. John procedió con el proceso de ejecución hipotecaria de la casa de mis padres en Greenwich. Era la casa que compré para ellos, y fue vendida irónicamente para resolver el daño que me habían hecho. Una noche, unos meses después de recibir ese informe, sonó un teléfono de un número desconocido. Era de Emma, que hablaba con voz temblorosa. Estaba completamente aislada ya que perdió su casa, fue abandonada por su esposo, y nuestros padres se culpaban mutuamente. Ahora vive en un pequeño apartamento con sus hijos. Empezó a sollozar y a disculparse por primera vez. Me dijo que lo sentía, que siempre había estado celosa de mí y que pensó que lo que yo había obtenido por mi cuenta era como un derecho bien merecido que ella debía recibir. Confesó que solo ahora entendía realmente lo estúpido y pecaminoso que fue tomar lo que pertenecía a otra persona y lo doloroso que debía haber sido para mí. Ante esas palabras, sentí que la última espina que había estado profundamente incrustada en mi corazón se derretía silenciosamente. El odio ya no estaba allí. Solo había una profunda tristeza y una piedad indeleble por la persona que compartía mi sangre. Unas semanas más tarde, invité a Emma y a sus hijos a mi casa. En la terraza que fue el lugar de nuestro enfrentamiento anterior, vimos la puesta de sol y hablamos durante horas. Ella habló entre lágrimas de sus errores, de lo mimada que estaba y de sus sentimientos distorsionados hacia mí. Yo solo escuché en silencio. Nadie puede recuperar el tiempo perdido, y los errores del pasado pueden no desaparecer nunca. Sin embargo, es posible que podamos construir lentamente nuevas relaciones, esta vez con nuestras propias manos como seres humanos iguales. No le dije que la había perdonado hasta el final. Fue porque sentí que era demasiado tarde. En cambio, le dije que iba a establecer un fondo para que ella y sus hijos comenzaran una nueva vida. Le aclaré que esto no era un regalo gratuito, sino su última oportunidad para valerse por sí misma, y le pedí que no viviera una vida dependiendo de otra persona nunca más. Ya no era una ayuda incondicional como lo fue alguna vez. Era una inversión para el futuro con límites y propósitos claros. La verdadera fuerza no se trata solo de derrotar por completo a la otra persona. A veces puede tratarse de tener el valor de creer en el futuro de alguien que ha cometido errores. Y la verdadera libertad no se trata de descartar por completo el pasado, sino de tener el poder de redefinir las relaciones futuras por uno mismo sin estar atado a ese pasado.